Muy buenas noches, bienvenidos a este tiempo de conexión. Qué bueno que usted está allá en su casa, atento a lo que Dios quiere decirnos esta noche, quiere hablar a nuestro corazón. Damos una cordial bienvenida, Iglesia Manantial al Mundo, bienvenidos. Y todos los que se congregan alrededor de esta palabra, todos los miércoles a esta hora, allá en el lugar donde usted se encuentre, sea bienvenido a este tiempo y gracias por acompañarnos, por estar allí con nosotros y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da hoy también de congregarnos alrededor de su palabra. Bienvenidos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. El salmista David comienza este salmo, el Salmo 24, dándole a Dios la gloria y el señorío total. Vemos que en el versículo 2 nos da la razón del por qué todo lo creado le pertenece a Él. También vemos en el versículo 3 una de las preguntas que yo creería que son más dignas de contestar. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? En el versículo 4. Luego vemos dos casos que nos muestra aquí en este versículo. Y es el primero de ellos, el limpio de manos. Y el segundo, el puro de corazón. El limpio de manos nos habla de la santidad externa. Y el puro de corazón nos habla de la santidad íntima. Luego, en el versículo 7 y 9, se nos habla de la actitud que nosotros como adoradores indispensablemente debemos de tener. Después, en el versículo 10, se nos hace una pregunta que yo creo que todo el mundo entero debe plantearse en algún momento de su vida. De que todos debemos, es una pregunta que todos debemos hacernos en algún momento. Y es, ¿quién es este Rey de Gloria? La palabra de Dios nos da la respuesta. Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Bienvenidos a este tiempo de conexión con Dios. Ahora vamos al tiempo de las ofrendas. Bueno, vamos con las ofrendas, este tiempo especial, un tiempo de mucha gratitud a Dios, donde nosotros podemos reconocer que Él ha sido bueno y que su bendición ha estado con nosotros. Pero hoy quiero tomar un texto, el más conocido de todos, cuando hablamos de diezmos y ofrendas, y todos recordamos Malaquías capítulo 3, en el versículo 8. Quiero tomar este texto porque quiero con él dar respuesta a muchos interrogantes que se han levantado frente a lo que nosotros, el proyecto que nosotros nos hemos planteado para sacar adelante todo lo que tiene que ver con nuestra sede, Manantial al Mundo. Y pues el domingo pasado estábamos hablando acerca de sentido de pertenencia y de contribuir con sostener ese lugar allí. Nos hemos comprometido todos con este proyecto. Y quiero decirles que antes de todo,
que en este momento tenemos 50 personas, eso me da la secretaria, 50 personas, es decir que nos quedan faltando 150, estamos a punto de alcanzar nuestra meta, así que les animamos a seguir. Hay muchas personas de otros lugares que se están uniendo a este proyecto, sacar adelante nuestra estadía en la sede. Y bueno, les decía, hay 50 personas ya que están allí listas para empezar a contribuir. Y a propósito de eso, me dicen de tesorería que a los que les sea posible, bueno, la idea es que podamos empezar del 1 al 5 de cada mes, es decir, del 1 al 5 de julio, que a partir de julio comenzamos, pero la inmobiliaria se cancela adelantado. Entonces, si podemos adelantar nuestra cuota, los que puedan hacerlo, la cuota de julio, adelantarla ahora, en junio, pues nos ayudaría mucho porque se cancela en la inmobiliaria mes adelantado. Pero decía que esto ha generado muchas preguntas en muchas personas. He encontrado cabezas de línea que se reportan diciendo me están haciendo esta pregunta y me están haciendo esta pregunta. Y entonces yo pienso que esta pregunta todos los cabezas de línea deben tenerla clara, deben contestarla sin preguntar. Pero igual por si acaso, yo quiero traer la respuesta que nos da la palabra de Dios frente a la pregunta que se está generando, frente a este apoyo o a esta determinación de contribuir con la permanencia en ese lugar. Y la respuesta a esa pregunta está en el capítulo 3, versículo 8 de Malaquías. Les repito, un texto tan conocido por todos cuando dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y él le respondió: en vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, y creo que este texto nos da la respuesta a esa pregunta que le han estado haciendo a ustedes, sobre todo a los cabezas de línea, la gente que está debajo de ustedes, que está trabajando con ustedes, y muchos yo creo que están haciendo esta pregunta también. Entonces la respuesta aquí está en el versículo 8 de Malaquías 3, cuando él le pregunta, les dice: ustedes me han robado. Ellos le preguntan: ¿en qué te hemos robado? Él les responde: en vuestros diezmos y ofrendas. Hay una cosa entonces en la que él hace énfasis muy marcado, y allí entre diezmos y ofrenda aparece una I, separando esas dos cosas que están a la vez muy unidas: diezmos y ofrendas. He aquí la respuesta: el que tiene oídos para oír, que oiga. Así que vamos a decirle a Dios gracias por la bendición que nos da de traer una ofrenda. Siempre estoy hablándoles de la dinámica que nosotros tenemos en nuestra casa, y yo espero que la dinámica que ustedes tienen allá en su casa también. Hay un sobre y ahí apartamos nuestras ofrendas para el momento en que bueno, ya todos sabemos qué es lo que hemos dispuesto para recolectar las ofrendas y llevarlas a tesorería. Entonces todos sabemos esto, hemos conocido el método que estamos usando, así que usted tiene sus ofrendas, hoy deposita sus ofrendas y luego pues ya estarán llevándose al lugar de tesorería, donde pues estaremos haciendo con ellas lo que cumpliendo con los deberes económicos que tenemos. Y hoy le decimos: Dios, gracias por el privilegio que nos das de traer nuestra ofrenda para el servicio de tu casa, para la obra en tu casa, para que haya alimento en tu casa. Dios, bendecimos tu obra con ellas, bendecimos la obra, Dios, que nos has encomendado con nuestras ofrendas, y te agradecemos por el privilegio que nos das de contribuir con ellas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Recuerda los anuncios de esta semana. Bueno, los anuncios que tenemos para esta semana, bueno, son los mismos. Usted tiene ya
claro, pero sin embargo estamos allí recordándolos. Hay personas que se conectan con nosotros por primera vez y bueno, todos debemos conocer, tener claros estos anuncios. Y el primero de ellos es que continuamos con nuestro tiempo ininterrumpido, clamando delante de la presencia de Dios. Recordamos que, bueno, o quiero decirles que nosotros aquí en la casa oramos todos los días en nuestro tiempo, en la madrugada, el tiempo en el que estamos allí conectados en la cadena de oración. Oramos porque Dios levante intercesores en Manantial al Mundo, que no se quede nadie en Manantial al Mundo sin doblar su rodilla, sin doblar su corazón, su voz, tocando el trono de la gracia de Dios, orando por nuestra nación, que Dios dé sabiduría al presidente para tomar las decisiones que necesita tomar, que Dios le dé sabiduría a nuestro alcalde. Oramos por nuestra ciudad, que Dios le dé sabiduría al alcalde para seguir dándonos dirección también. Oramos por nuestra ciudad para que Dios esté rompiendo, esté sacando, esté estableciendo su reino, su trono de justicia en esta ciudad, estableciendo su reino, que su reino se establezca en esta ciudad. Si su reino se establece en esta ciudad, no habrá lugar para ninguna peste, ningún virus en nuestras casas, en nuestros hogares, ni en la iglesia. Dios tiene el control. Estamos orando entonces porque Dios esté guardando, rodeando nuestra ciudad, liberando nuestra ciudad de toda pestilencia. Y oramos también por la iglesia. Seguimos orando por la iglesia Manantial al Mundo, seguimos orando por la dueña de ese lugar, que Dios bendiga su vida, traiga salvación para ella y algo sobrenatural esté pasando en su corazón. Gracias por ello, le damos a Dios por estarlo haciendo. Así que 3 cosas por las que seguimos clamando ininterrumpidamente delante de la presencia de Dios. Él ha dicho por su palabra: clama a mí y yo te responderé. Estamos orando porque Dios traiga intercesores de otras iglesias en otros lugares que se unan a este tiempo de clamor. Ese clamor ininterrumpido, como es el diseño del cielo, implantarlo en la tierra. Y entonces Él dice: clama a mí y yo te responderé. Él ha dicho: se tardará Dios en responder a aquellos que claman día y noche. Hay una palabra que respalda esto. Así que nosotros seguimos en este tiempo ininterrumpido de clamor, creyendo que Dios está trayendo una respuesta para nuestra nación, para nuestra ciudad y para la iglesia en esta ciudad. Seguimos recordándoles entonces que los domingos estamos aquí a las 9 de la mañana por este mismo sitio, y los miércoles pues continuamos a las 7 de la noche conectados con Dios y con Manantial al Mundo. Los jóvenes se han trasladado a YouTube. Ellos están los sábados a las 7 de la noche. Los jóvenes entonces por YouTube los sábados, Generación de Cambio. También están promocionando su alborada y tiempo de ayuno. Los que quieren unirse, jóvenes y toda la iglesia que quiera unirse a este tiempo de alborada a los viernes a las 5 de la mañana. Y los niños entonces también por YouTube, Conquistadores del Reino. Todos los niños, los papás estén ayudándoles a ellos a conectarse allí para que no se pierdan este tiempo especial de edificación para nuestros conquistadores del reino. Dios les bendiga. Ahora vamos a la palabra. Vamos a la palabra que el Espíritu Santo de Dios tiene para nosotros, para bendecir nuestras vidas en esta noche. Pero antes, dejarles con Proverbios 25, Proverbios capítulo 25, versículo 25. Nos preparamos allí para la reflexión que Dios nos trae en esta noche. Pero antes vamos al texto de la semana. Y está en nuestro Salmo 34, el Salmo 34. Recordamos que hemos estado aprendiéndolo, ya vamos terminando, estamos en la semana 22, la última semana del Salmo 34. Ya la siguiente semana empezaremos otro ciclo de textos bíblicos para recordar. Entonces, para aprender. En la semana 22 está el Salmo 34, 22, cuando dice: Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. El Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todas mis angustias. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todos sus temores.
y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que Jehová es bueno. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, mas los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, más de todas ellas, pero de todas ellas lo librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de los justos, de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Y el Salmo 22 entonces es el salmo para esta semana 22 también, que estamos recordando y aprendiendo del Salmo 34. Y vamos entonces a la palabra. Les había dicho entonces que en Proverbios capítulo 25, en el versículo 25, dice: como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas noticias. Diga, buenas noticias. Así son las buenas noticias de tierras lejanas. Dios, gracias por tu palabra. Dígale: Dios, gracias por bendecir mi vida por tu palabra. Que mi vida sea bendecida hoy de una manera sobrenatural, porque es lo que hace tu palabra cuando voy a ella. Ella redarguye, ella toca, ella cambia, ella trae liberación, ella rompe cadenas, paradigmas en mi mente, en mi vida. Tu palabra es penetrante, cortante como toda espada de dos filos. Tu palabra, Padre, yo te pido que por tu Espíritu Santo tu palabra cumpla el propósito por el cual es enviada en esta noche a mi vida. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias una vez más por tu palabra haciendo y cumpliendo propósitos en mi vida en esta noche. Yo te pido que tú bendigas tu pueblo, que tú bendigas tu iglesia allá donde se encuentra. Dios, he clamado, Dios Todopoderoso, que tu palabra traiga cumplimiento, que traigas una palabra que bendiga los corazones, que bendiga las vidas de tu pueblo allá en el lugar donde se encuentran, tu pueblo que se congrega en esta noche y en este lugar. Muchas gracias una vez más por la bendición de tu palabra en nuestras vidas y a tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Pasa que no siempre llegan buenas noticias de tierras lejanas. No siempre nos llegan buenas noticias. Desafortunadamente nosotros en algún momento de nuestra vida hemos recibido malas noticias. Hemos recibido noticias que perturban, noticias que traen tristeza a nuestro corazón. Hemos recibido malas noticias. Desafortunadamente nos ha pasado en algún momento de nuestra vida. De allí que cuando a alguien le ha ocurrido eso, de pronto lo vemos expresar: todo se derrumbó a mis pies cuando me llegó X o Y noticia. Otros dicen: me quedé mudo. Otros expresan: me dejó pasmado esa noticia. Otros dicen: me quedé de una sola pieza. Algún otro, y de una manera muy, muy romántica, lo expresa como lo expresó una canción por allá en los años 80: todo se derrumbó dentro de mí. Y son expresiones que nos llegan cuando nos encontramos frente a una mala noticia, porque repito, todos nosotros y a todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos ha pasado.
¿Qué tanto causa una mala noticia en nuestro corazón? Las malas noticias no suelen ser agradables. Y son de hecho muy desagradables las malas noticias. Y el texto que nos compete esta noche dice que como el agua fría al alma sedienta. Si usted puede hacerse un cuadro mental de lo que empieza diciendo este texto, de pronto en algún momento hemos sentido, hemos experimentado una tremenda sed por alguna razón y entendemos lo que es eso, y dice como el agua fría, el agua fresca al alma sedienta. Así son las buenas noticias que llegan desde tierras lejanas. Pero pasa que en algún momento hemos experimentado lo contrario, ¿no es cierto? Lo contrario. ¿Cómo podríamos decir? Tal vez podríamos pensar que es como tomarse un trago de hiel amargo el recibir unas malas noticias de lejanas tierras, de lejanos lugares o así sean cercanos. Todo lo que sean malas noticias, pues no son muy agradables, no es agradable. El problema es que nosotros no estamos nunca preparados para recibir malas noticias. No vivimos preparados para eso porque no es eso lo que esperamos. No es eso lo que el ser humano espera, no es lo que nosotros deseamos. No es lo que nosotros quisiéramos para nuestra vida, no es lo que nosotros deseamos que nos llegue en determinado momento, pero en últimas no estamos preparados para recibir malas noticias y nos pegan duro, nos dan fuerte. A nadie le agrada recibir noticias malas y menos ser portador de ellas, portador de malas noticias. No es agradable esto. Y yo quiero que pensemos por unos momentos en Jonás. Jonás, un hombre y un nombre muy conocido por la gran mayoría de nosotros, por no decir por todos. Jonás en el capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Levántate, ve a Nínive y pregona sobre ella, porque ha subido su maldad. Y conocemos bastante bien la historia. Jonás está siendo encargado por Dios para ser portador de malas noticias para Nínive. Nínive sería destruido a causa de su pecado, a causa de su maldad. Su maldad ha subido delante de mí. Y quiero que seas portador de estas noticias para ellos. En este caso eran malas noticias para ellos. Y Jonás no quería ser portador de malas noticias. Y recordamos que entonces toma una embarcación y sale huyendo hacia Tarsis, hacia otro lugar bien distinto, no a Nínive, donde Dios le manda a llevarle estas noticias a este pueblo, sino que se va a Tarsis huyendo de la presencia de Dios y de la orden que Dios le da, porque no quería ser portador de malas noticias, aunque la razón por la que no quería llevar esas malas noticias era otra, que está expresada ya en el capítulo 4, versículo 2 de Jonás. Si usted quiere leerlo, no voy a leerlo porque no es el tema que nos compete ahora. Si usted quiere leerlo, puede hacerlo. Pero en el capítulo 3, en el versículo 4, allí de Jonás, versículos 3 y 4, dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Era una ciudad bastante grande. Dice que se demoraba entonces 3 días en atravesarla, la ciudad. Y al fin, bueno, nosotros saltamos al capítulo 3, después de que pasan los acontecimientos que nosotros conocemos, y Jonás es tirado al mar a causa de su desobediencia, todo lo que pasa con la embarcación en la que él sube para huir, y luego es tirado al mar, y luego este gran pez lo traga y lo vomita luego en la playa, y Jonás al final de las cuentas decide
obedecer, ir a cumplir en la encomienda que Dios pone en su boca. Y en el capítulo 3, en el versículo 3 dice: entonces ahora se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Tremendas noticias, malas noticias las que le llegan a este pueblo, a esta ciudad. Malas noticias que afortunadamente tienen un bonito fin, porque el rey atiende las noticias que lleva, se convierten en buenas nuevas. El rey atiende estas noticias y se dispone con todo su pueblo a humillarse delante de Dios, y Dios perdona esta ciudad. Al final, esas malas noticias se convierten en buenas nuevas, y el rey las acepta y mete todo su pueblo en ayuno, en oración, en quebrantamiento, y Dios decide perdonar esta ciudad. Unas malas noticias que se convierten al final en buenas nuevas, afortunadamente, y ojalá pase esto un día con nuestro presidente y con nuestra nación y con nuestra ciudad, nuestro alcalde y nuestra ciudad también. Ojalá pase esto en algún momento frente a lo que nosotros estamos viviendo. Génesis, en el capítulo 18 de Génesis, ahí quiero que miremos algo más sobre algunas malas noticias. Génesis capítulo 18, se me está embolatando un poquito aquí, vamos allá. Yo les invito para que nos acompañen allí. Y dice el versículo 1 y 2: después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Está hablando de Abraham. Alzó los ojos y miró a Abraham, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y entonces dice que en el versículo 10, entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Allí les es anunciada la llegada de su hijo, y en ese caso son unas buenas noticias, pero bueno, no es ese el tema. Vamos a mirar que estos hombres también son portadores de malas noticias para una ciudad que contrario a Nínive, no se arrepintieron, y Dios ejecutó entonces juicio sobre ella, pero llevaban ellos y eran portadores, estos ángeles, de malas noticias para Sodoma. Y entonces en estos días estábamos hablando de lo que pasó con Lot. Frente a ello, dice el versículo 20: aquí ahora esta ciudad está cerca para huir a ella. Bueno, nos pasamos un momento a todo lo que ocurre cuando Lot es sacado de la ciudad, pero metámonos en lo que nos compete a nosotros ahora, y nosotros estamos viendo que estos hombres vienen con unas malas noticias para Sodoma, y hay algo que Dios dice y piensa en ese momento: le ocultaré a mi amigo Abraham lo que voy a hacer. Y nosotros recordamos entonces cómo Abraham se coloca como intercesor por estas malas noticias que llegan para Sodoma, y Abraham se pone en el medio y comienza a interceder y a negociar, diríamos, con Dios, y entonces él le habla: si hay allí 50
si hay allí 45, perdonará la ciudad. Bueno, de pronto no, si hay allí 40, perdonará la ciudad. Y Dios les sigue diciendo, la perdonaré por amor a esos 50, por amor a esos 45, por amor a esos 40. Pero él sigue pensando, de pronto no, Señor, si hay 30. Y él le dice, perdonaré la ciudad por 30 justos que hay en ese lugar. De pronto no, Señor, 20, Señor, 10. Cuando él llega a 10, dice que Dios se va. Y nosotros conocemos el final de esto. Ellos no actuaron como Nínive. Dios ejecutó juicio sobre ellos porque había unas malas noticias que venían. Y las malas noticias no nos alegran mucho. Primer libro de Samuel, en el capítulo 4, quiero invitarles allí. Primer libro de Samuel, en el capítulo 4, versículos 14. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino deprisa y dio las nuevas a Elí. No eran buenas nuevas. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado con vida. Y Elí le pregunta, ¿y qué ha acontecido allí, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos Ofni y Finees fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Un sacerdote, el sacerdote Elí, muy conocido por la gran mayoría de nosotros, y cae muerto a causa de una mala noticia. Qué tremendo esto. Job, recordamos, es un hombre que atraviesa por momentos difíciles frente a malas noticias. Un día llegan mensajeros, un mensajero, y le dice, tus tierras han sido quemadas, han sido devastadas, solo yo salí vivo para venir a traerte estas noticias. Luego llega otro, tus hijos han muerto, y llegan otro a decirle, tu ganado ha perecido, ha sido robado. Job había quedado en la ruina completa en un solo día. Llegan mensajeros con malas noticias a decirle hablarle de cada una de las cosas que había perdido, de sus pertenencias que se habían esfumado y aún de sus propios hijos. Job un día es objeto de malas noticias. Y esto no trae mucha alegría al corazón. Recordamos a David, allá en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 1, nos dice que un joven amalecita viene hasta David y le trae no muy buenas noticias. Le dice que Saúl el rey había muerto y que sus hijos habían muerto con él en la guerra. Y allí estaba involucrado Jonatán, su amigo del alma, su amigo muy amado. Y dice que David va a guardar luto y a expresar, eran expresivos en lo que tenía que ver con el luto, y expresar luto por la muerte de Saúl y por la muerte de su amado amigo. Este amalecita le había traído no muy buenas noticias. Y allí vemos a David entonces metido en un tremendo llanto por la pérdida de estos grandes hombres en su vida. Y pasa que las malas noticias siempre vienen acompañadas de mucho dolor, de mucho temor, de mucha amargura, de zozobra, de frustración. Siempre de esto vienen acompañadas las malas noticias, de desesperanza, de desilusión. Ahora, ¿cómo aplicar esto a nuestras vidas hoy? ¿Cómo aplicar esto en nuestro tiempo actual para nosotros? ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios quiere llevarnos a reflexionar en esta noche? Hoy
nosotros estamos bombardeados por un sinnúmero de malas noticias. La historia de las pandemias a lo largo de la historia también de la humanidad nos hace estremecer al escuchar aterradoras cifras de muertos. La industria cinematográfica ha hecho su agosto en estos tiempos con películas, aterradoras películas que tienen como tema virus y destrucción a través de ellos y muerte y reclusión en los hogares y pandemia y bueno, temas como estos han sido y han estado de moda y han resurgido, se han reinventado poniéndose de moda en estos tiempos y eso no trae refrigerio a la vida de las personas que se meten en la película. Las expectativas de lo que pasará mañana con nosotros y para nosotros. Los videos de muertos amontonados en las calles y en las morgues, anfiteatros de muchas ciudades. Esto no trae refrigerio a la vida del ser humano. Es lo que traen las noticias y nosotros si nos metemos como tanto en esto, a pesar de que Dios nos ha dado promesas, no dejan de afectar nuestro espíritu, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro pensar en qué pasará con nosotros mañana, qué será de nosotros mañana. Familias enteras han desaparecido, han dicho las noticias. Vi por las noticias de una iglesia en alguna otra ciudad del extranjero, donde casi toda la familia había desaparecido a causa de la mortandad del virus. Y cuando escuchamos esto por las noticias, no deja de traer desaliento a nuestro corazón. Las noticias son implacables y desalentadoras con nosotros y para nosotros. La pregunta frente a todo esto es, ¿qué pasará con la iglesia? ¿Qué pasará con nosotros? Es la pregunta que podemos hacernos, es la pregunta que surge en estos momentos. ¿Cuál debe ser nuestra posición como iglesia frente a todas estas malas noticias? Porque pasa que nosotros pertenecemos a otra ciudad, nosotros pertenecemos a otro reino, pertenecemos a otro continente. Nosotros no somos de aquí, nosotros pertenecemos a otro lugar donde ninguna pandemia ni ningún virus ha tocado hasta ahora. Ninguna pandemia ha llegado hasta ese lugar, ni podrá jamás llegar a ese lugar donde nosotros permanecemos. Recordemos que nosotros somos peregrinos, pasajeros por esta tierra. Con esto no quiero decir ni caer en el extremo en el que han caído muchos. Esta tarde escuchaba el testimonio de una concejal en alguna ciudad, en otro país. Ella estaba proclamando públicamente en una entrevista que le hicieron de que este virus no era mortal, de que este virus no era poderoso, no era peligroso, este virus no hacía nada, que solamente tomaran limonada y comieran algunos cítricos y que eso iba a ayudar, pero que ese virus, que no tenían ninguna necesidad de usar tapabocas. Estaba diciéndole al pueblo, a la ciudad de donde ella era concejal, esta señora, que no había que usar tapabocas ni ponerle tanto cuidado a todo eso, que era solamente que tomaran jugo de limón y ya. Y hoy estaban dando la noticia de que murió por el virus. Y escuchaba la noticia de otro pastor que dijo que a él no le podía tocar, ni a él ni a su congregación, ese virus no podría tocarlos, y que no era posible. Y entonces la noticia llegó de que él también había muerto. Y entonces no quiero caer en el mismo extremo. El decir de que nosotros somos y pertenecemos a otro reino no quiere decir que no pueda pasar con nosotros algo. No quiere decir que como iglesia no necesitamos cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Como iglesia tenemos que cuidarnos. Tenemos que prestar atención. Tenemos que cuidarnos, pues claro que sí. Claro que sí, nos podemos morir también.
Puede pasar, y decía y pensaba en esto, en Nueva York nos decía alguien, han muerto 40 pastores a causa del virus. Entonces puede pasar el hecho, no quiero caer en el extremo en el que han caído algunos cuando hablo de esto, pero estaba diciendo que nosotros pertenecemos a otro reino, pertenecemos a otra ciudad, a esa ciudad celestial, a ese reino celestial, y allí los noticieros dicen otra cosa, y allí las noticias nos expresan otra cosa, y allí hay otras noticias para nosotros. Nosotros entonces, frente a esto, pues quiero decirle, nosotros no podemos tentar a Dios y decir, no, yo voy a desmandarme, yo no me voy a cuidar porque el pastor dijo esto o porque la palabra dice esto. Pero hay una cosa que nosotros debemos hacer, y lo primero que yo debo hacer es cuidarme. Yo no debo tentar a Dios. Es la primera cosa, que como miembro de otro reino, de otra ciudad, tener otra ciudadanía, yo no puedo decir que no voy a cuidarme. Yo necesito cuidarme, y esa es la primera cosa que necesitamos hacer y que necesitamos entender como iglesia. Pero lo segundo que nosotros necesitamos entender es que en el reino al que yo pertenezco, el noticiero es otro. El reino es el lugar de donde yo vengo y al que yo pertenezco. Allá hay otro noticiero. Un noticiero que ha emitido noticias distintas. Aquellas noticias que traen refrigerio a nuestra vida. Aquellas noticias que son como agua fresca al sediento. Y yo quiero que miremos las noticias de nuestro reino. Las noticias de ese lugar al que nosotros pertenecemos. Las noticias del reino al que nosotros hemos sido traspasados. Salmos, en el capítulo 112, versículos 6, 7 y 8, dice: en memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá. Son las noticias del reino, muy distintas a las noticias que escuchamos todos los días por nuestros noticieros locales. Nosotros como iglesia, nosotros como hijos de Dios, a pesar de todas las cosas, a pesar de que necesitamos cuidarnos, necesitamos prestar atención a la dirección que nos da nuestro gobierno, necesitamos también que del reino en el que nosotros y al que nosotros pertenecemos hay unos noticieros distintos. Y allá en el Salmo 112, versículos 6, 7 y 8, hay buenas noticias de nuestro lugar de origen, de nuestro reino. Isaías 49, noticias del reino. Súbete sobre un monte alto, anuncia ahora Sión, di entonces y anuncia, levanta fuertemente tu voz. Anunciadora de Jerusalén, levanta tu voz, no temas, di a las ciudades de Colombia y del Valle del Cauca, ved aquí al Dios vuestro. Anúncialo, anúnciale a los pueblos, transmite y retransmite las noticias del reino, las noticias del cielo. Anuncia a las ciudades de Colombia, a las diferentes ciudades del Valle del Cauca, venid y ved al Dios vuestro. Isaías capítulo 60, versículo 1 y 2. Las noticias del reino siguen diciendo: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y el versículo 2 dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Mas sobre ti. Escucha esto, Manantial al Mundo, Iglesia Manantial al Mundo, Iglesia de Dios que se congrega en este momento con nosotros, pueblo de Dios que está en los diferentes lugares del mundo donde esta palabra está llegando en este momento. El noticiero del cielo está diciendo otra cosa: he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Escucha el noticiero del cielo.
Salmo 126, 1 al 3 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Estaremos alegres. Son las noticias del cielo, Manantial al Mundo. Escucha esto. Hay una palabra de parte de Dios, del noticiero del cielo para nosotros. Iglesia de Dios que te congregas con nosotros ahora. Hay noticias buenas para nosotros. Esto es lo que deben producir entonces las noticias del cielo. Porque hoy la palabra nos dijo, hoy la palabra en la cual basamos este tema nos dijo que como agua fría al alma sedienta, así son las buenas noticias que vienen del cielo. Dios te bendiga. Y estamos entonces en este momento invitando a alguien que por primera vez se conecta con Dios y con nosotros en este lugar, allá en el lugar donde se encuentre, invitarte para que no dejes pasar en este momento y no dejes pasar este momento la oportunidad de abrirle la puerta de tu corazón a Jesús. Allí donde te encuentras, dile conmigo: Señor Jesús, yo te necesito. Yo te abro la puerta de mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Dile: gracias por perdonar todos mis pecados, porque yo reconozco que soy pecador. Escribe mi nombre en tu libro y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Amén y amén. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por las noticias que tienes para nosotros hoy y cada mañana, Dios, a través de tu noticiero, tu palabra. Gracias por las buenas noticias que son como agua fresca al hombre cansado y sediento. Muchas gracias, Padre, y yo oro por la iglesia. Levanto de ti, Manantial al Mundo, líderes, anfitriones, Timoteos, y todos los que trabajan en los diferentes ministerios y todos los que están bajo esta cobertura de Manantial al Mundo. Que tu bendición les sustente, que abras las ventanas de los cielos sobre cada uno de ellos y derrames bendición hasta que sobreabunde su nevera, su alacena, su canasta sea llena. Venga abundancia de tu trigo, de tu miel, de tu leche, de tu aceite. Fluya sobre tu pueblo en este día. Y oro por cada uno de los que asisten a otras congregaciones, pero que se congregan en este tiempo y en esta hora con nosotros. Que sea tu bendición sobre ellos. Que las ventanas de los cielos se derramen sobre y se abran sobre sus vidas también. Todos aquellos que nos escuchan y que nos sintonizan y están congregados con nosotros en otras naciones, en otros lugares, en otros pueblos. Gracias, mi Dios, por bendecir sus vidas de una manera sobrenatural. Muchas gracias por todos aquellos que tienen sus afectos y tienen su corazón puestos en ese lugar donde nos congregamos, pero en ti, Señor, muchas gracias. Te pido que bendiga de una manera sobrenatural a todos aquellos que se están comprometiendo, Dios, con Manantial al Mundo, con la permanencia en esa sede, Señor. Gracias por los que ya están inscritos, pero gracias por los que en esta semana, Señor, se inscribirán, Dios. Estamos creyendo que alcanzaremos esa meta, Padre, que llegaremos allá, Dios. Seguiremos trabajando en esa meta. Gracias, oh Dios, por proveer de una manera abundante y sobrenatural a todos aquellos que han decidido en fe, Dios, contribuir con esta causa y con este proyecto. Que tu bendición les alcance, Padre, en todos sus proyectos y en toda su vida, Dios, y en todo lo que emprendan. Muchas gracias por tu bendición, oh Dios, sobre cada persona, Dios, que nos escucha en este momento y que se sintoniza con nosotros y contigo en esta noche, en este lugar. Que tú bendiga sus vidas, oh Dios, bendiga sus hogares y bendiga sus familias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Hola hermanos, Dios les bendiga. Queremos enviarles un cordial saludo de parte de la familia Vela y regalarles una palabra de parte de Dios. Esta palabra está en Hebreos 10:23. Dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ese es un tiempo para recordar todas aquellas promesas que Dios nos ha regalado y, conforme a su voluntad, esperar que Él las cumpla. Bueno, mis hermanos, esperamos volver a reunirnos y compartir juntos en nuestra congregación muy pronto. Dios les bendiga. Dios les bendiga.
Hola hermanos, Dios les bendiga. Por aquí enviándoles un saludo de parte de la familia Pérez Arango, que los extrañamos mucho. Extrañando los encuentros, las escuelas. Y también extrañamos a los jóvenes y que nos hacen mucha falta. Y deseando que todo esto pase para volvernos a ver. A ustedes, pastores, lo extrañamos mucho, la congregación en general. Y pues no olvidemos las promesas de Dios, que dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. No solo una, sino todas. Entonces, apeguémonos a esas promesas y en el nombre de Jesús nos vamos a volver a ver. Dios les bendiga. Chao. Chao.